¿Por qué es importante el estudio de la lógica proposicional y la lógica de predicados en el avance de la ciencia de la computación? Primero, definamos lógica de predicados y lógica proposicional. Segundo, miremos la lógica proposicional en la computación. Lógica de predicados. La lógica de primer orden, también llamada lógica de predicados o cálculo de predicados, es un sistema formal diseñado para estudiar la inferencia en los lenguajes de primer orden. Los lenguajes de primer orden son, a su vez, lenguajes formales. Lógica proposicional. La lógica proposicional o lógica de orden cero es un sistema formal cuyos elementos más simples representan proposiciones, y cuyas constantes lógicas, llamadas conectivas, representan operaciones sobre proposiciones, capaces de formar otras proposiciones de mayor complejidad. Lógica proposicional y la computación. Debido a que los computadores trabajan con información binaria, la herramienta matemática adecuada para el análisis y diseño de su funcionamiento es el álgebra de Gödel. El álgebra de Gödel fue desarrollada inicialmente para el estudio de la lógica. Hoy en día, esta herramienta resulta fundamental para el desarrollo de los computadores ya que, con su ayuda, el análisis y síntesis de combinaciones complejas de circuitos lógicos puede realizarse con rapidez. Es importante porque establece la relación entre los lenguajes formales como los de programación y el lenguaje natural que usamos a diario, lo cual nos permite la interacción entre seres humanos y máquinas. Establezca una relación entre la sintaxis de un lenguaje de programación y la lógica formal con el lenguaje natural. La relación que se establece es que todos estos temas son los que nos permiten interactuar a un ser humano con una computadora. Aquí nos referimos a la lógica formal y la sintaxis de un lenguaje de programación, donde la sintaxis del lenguaje nos permite darle a la computadora una serie de procesos, que primero salieron de un problema y mediante la lógica se le dio solución a este problema. Por otro lado, en el lenguaje natural es compuesto por lógica informal. Para computación el pseudocódigo es un claro ejemplo del lenguaje natural, donde este es utilizado para la interpretación y reducción de algoritmos. Ejemplo. Nos dan un problema de cómo hacer un programa que nos permita calcular el área de un rectángulo. Primero formamos el algoritmo para hallar el área de un rectángulo. Nos quedaría así. Inicio. Se declaran las variables base, altura y área. Después pedimos los datos base y altura y los capturamos. Luego se ejecuta el proceso de área igual a base por altura. Después mostramos el resultado de área. Fin. Pseudocódigo. Inicio. Leer. Base, altura. Área igual base por altura. Escribir. Área. Fin. Nos reduce el algoritmo y nos permite un mejor entendimiento. Lenguaje de programación en C. Declaramos las variables base, área, altura. Luego pedimos los datos y los capturamos. Se hace el respectivo proceso para hallar el área de un rectángulo. Área igual base altura. ¿Cuáles son las herramientas de la argumentación matemática y cómo se utilizan en el contexto de la programación? Es definir las funciones matemáticas, de manera que se puede expresar con un argumento válido, representadas algebraicamente. Estas funciones, al ser expresadas algebraicamente, se pueden representar en un lenguaje de programación, y así, no repetir líneas de código al realizar una operación en la cual su argumento puede variar con valores diferentes. La función matemática o lógica representan una posibilidad, una forma vacía de contenido.
pero dicha función adquiere equidad, y por tanto, consistencia, cuando la toma un valor de contenido lógico numérico como argumento, de tal forma que la función pueda considerarse con respecto a un universo determinado como verdadera o falsa. Por eso se denomina argumento de la función. Ambas representan solamente la posibilidad de que exista, o se produzca una realidad como afirmación, o como predicación cuando la tome un valor concreto relacionado con el mundo real. Ejemplo. Cuando P representa el verbo ladrar, y X representa mi perro Desco como argumento, entonces P, X, igual Desco ladra. Puede haber otro tipo de argumentos posibles de X, como O, X, o, y, X. Es entonces cuando dicha función adquiere la condición de hecho o situación que puede ser verdadera o falsa en el mundo de la realidad de la experiencia. ¿Qué relación usted encuentra entre la teoría de conjuntos y el modelamiento computacional? Partiendo de la definición de función matemática que es una relación entre dos magnitudes, de tal manera que a cada valor de la primera le corresponde un único valor de la segunda. En la imagen se muestra una función entre un conjunto de polígonos y un conjunto de números. A cada polígono le corresponde su número de lados. Podemos observar que las funciones matemáticas tienen el mismo comportamiento que los sistemas de información. Estos procesos se repiten en los lenguajes de programación, sobre todo en los lenguajes orientados a objetos, en los cuales podemos definir funciones tales como lo vimos anteriormente. Explique cómo la teoría matemática funcional da herramientas para el desarrollo de software orientado a objetos. La teoría matemática funcional consiste en pocas palabras, tener un conjunto de funciones dentro de otras funciones. El significado inicial es una función que toma funciones como su argumento, es decir, una función cuyo dominio es un conjunto de funciones. Ejemplo. F de x más y es igual a f de x más f de y. En la programación orientada a objetos, se usan conjuntos de funciones dentro del objeto, la cual puede llamarse de la siguiente manera dependiendo del lenguaje de programación o su sintaxis. Función padre, punto, función hijo, y entre paréntesis el parámetro. String A es igual a animales, punto y coma. A, punto D. Esto imprime el número 8. La instrucción anterior llama a la función length dentro de la función padre string, la cual realiza el cálculo de la cantidad de letras de una cadena de texto. Cálculo lambda. En el cálculo lambda, una expresión o término se define recursivamente a través de las siguientes reglas de formación. Toda variable es un término. X, Y, Z, U, V, W, X1, X2, Y9, etc. Si T es un término y X es una variable, entonces lambda X.T es un término, llamado una abstracción lambda.